Bueno, continuamos aquí en Unívoros y quiero compartir con ustedes las reflexiones, las ideas de distintos personajes que trabajan en favor de los derechos humanos y de la gestión de la paz. Hola, ¿qué tal amigos de Capital 21? Yo soy Mariana Escobedo y hoy me da muchísimo gusto presentarles aquí en nuestros estudios a la doctora Patricia Olamendi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, un placer estar contigo. Bueno, rápidamente les comento que ella es doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México y es directora del Instituto de Justicia y Derechos Humanos. Además, también fue integrante del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y al mismo tiempo fue coordinadora del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en la OEA. Por cierto, fuiste una de las únicas mujeres en estos grupos. Bueno, en el caso de la ONU, sí, he sido la única mujer electa por el Consejo de Derechos Humanos de ONU. Bueno, desde tu perspectiva, ¿cuál es tu análisis acerca de la Guardia Nacional en el país? Bueno, yo creo que fue una medida desesperada frente a una realidad apabullante que es la inseguridad en México, que rebasa, por supuesto, todos los índices que no nos hubiéramos imaginado y que nos coloca lamentablemente como uno de los países más violentos del mundo. Entonces, fue una medida desesperada. Me parece que hay un ejercicio bastante indebido también de atribuciones. Si tú ves las atribuciones de la Guardia Nacional, son todas. Algunas para mí son preocupantes. Yo he dicho de broma entre abogados y abogadas que yo voy a salir a la calle ya con un amparo, porque la Guardia Nacional te puede detener en cualquier momento, solicitar tus papeles, explicar, intervenir, etcétera. Creo que habrá necesidad de que nuestro Congreso, a la luz de la Constitución, revise también las facultades. ¿Para ti existe una alternativa a la Guardia Nacional? Mira, yo creo que se probaron muchas cosas, hay que decirlo, el ejercicio de la Policía Federal fue importante, pero tenemos también un problema real, y es que la soberanía, y la quiero poner entre comillas, de los estados, y por supuesto la autonomía de los municipios, les permite tener la responsabilidad de la seguridad pública. Entonces eso ha creado un sinnúmero de policías, además de las policías que tenemos para temas de migración, etcétera. Entonces tenemos una problemática real. Cuando en algún momento se planteó el mando único, pues vino la protesta. ¿Por qué? Mando único, algunas están funcionando, otras no. Yo creo que no se ha hecho todavía un análisis muy concreto de en dónde efectivamente las policías estatales o municipales han venido funcionando. Hay ejercicios interesantes en México y donde no lo han hecho. El otro es que seguimos con una concepción de seguridad pública y en este gobierno se habla incluso de seguridad nacional. Yo me parece preocupante tocar estos dos temas porque México ya cambió en una reforma constitucional hacia el marco de derechos humanos, entonces tendríamos que hablar de seguridad humana y tendríamos que hablar de seguridad ciudadana. Bueno, quizá desde la perspectiva de los periodistas, que como decía yo antes de entrar al aire, de los reporteros, a veces pues tenemos juicios muy sumarios, ¿no? Sobre procesos sociales, procesos culturales, vamos tras la nota y en eso pues dejamos de lado un verdadero conocimiento, una verdadera reflexión. Me parece, y desde esa perspectiva quizá cometa un error, pero que uno de los elementos centrales, de los factores, muchos otros factores desde luego, pero de los factores que en este momento en México y también en el mundo afectan a la paz, atentan contra la paz, es sin duda estos conceptos de seguridad, ¿no? Una seguridad por encima de todo. Ya está el discurso de Trump en contra de los migrantes, ya está también el discurso de la guerra establecida desde la época de Salinas de Gortari y que lamentablemente pues continúa con matices hasta el día de hoy, una estrategia para enfrentar el problema del narcotráfico pues que ha dejado un saldo brutal y atroz de muertes, de desaparecidos y de enorme dolor humano. Yo quisiera conversar con ustedes
hacer partícipe al público que nos escucha de sus reflexiones en torno a este proceso, ¿no? Es la única opción posible mantener esta estrategia de seguridad. Tenemos que pensar de ese modo la seguridad, o qué ocurre, cuáles son los procesos más profundos que desatan este problema grave y del que todos los días tenemos noticia, de inseguridad. Y ahí están los datos, ¿no? Y los periódicos a veces se regocijan publicando cuántos robos, cuántos secuestros, sin entender el contexto y el fondo de estas realidades. ¿Qué nos pueden decir, colegas? Yo quisiera enlazar esta reflexión con lo que comentábamos antes, y que creo que es muy importante en temas de violencia y luego en temas de seguridad. Creo que también tenemos que tener cuidado con la administración de la violencia. Así como en otros momentos, y aún sigue presente, se administra la pobreza para vender campañas políticas, para buscar promover ciertos intereses económicos. Creo que con el tema de las violencias también pasa eso. Y luego, frente al paradigma de seguridad y la violencia, entonces lo que hay que vender y comprar son armas, son patrullas, son uniformes militares, y ciertos grupos de poder económico seguro están muy interesados en que esta perspectiva de la seguridad continúe. Hay otras, por supuesto, la seguridad que está pensada más desde las necesidades sentidas de cada grupo, de cada comunidad, de cada persona, y no solo el ver patrullas con policías, con armas largas, que transitan, van y vienen por la ciudad, pero que en realidad creo que incluso aportan más inseguridad en el sentir de la población que seguridad. Brevemente, quisiera agregar que quizás confundimos a todos los niveles el concepto de seguridad con el concepto de tranquilidad. La policía colombiana ya desde hace muchos años ha alcanzado esa idea de la tranquilidad, ¿no? Porque si pensamos en la seguridad del Chile de Pinochet o de la Italia de Mussolini, era una seguridad prácticamente absoluta, no habría criminales, pero no había paz. Entonces, cuando yo me entero de eso, me entero que el concepto de seguridad con la paz no tiene nada que ver. Me parece determinante esta reflexión que haces, Bruno, separando, ¿no? Y creo que es eso, Paolo, perdón. Me parece muy importante esta separación y entender eso, ¿no? Quizá tenemos que insistir en cambiar, en desmontar patrones culturales. Y algo que ha señalado también, colega, es esta determinación económica, ¿no? O sea, ¿quién se beneficia al final de cuentas de esta violencia o de esta serie de violencias que permiten el control del territorio, que permiten también la seguridad geopolítica como una estrategia al final de cuentas que tiene que ver también con la economía del que ha sido a lo largo de los años el país mayormente promotor de la guerra, ¿no? Y ese país es Estados Unidos y el complejo industrial militar que desde hace muchos años, pues de alguna manera decide los destinos y la política internacional de ese país. Yo quiero escucharlos a ustedes, perdonen, me excedí, pero bueno, también perdón, uno se entusiasma con este nivel de reflexión, colegas. Creo que es importante retomar lo que dice mi colega sobre que no es lo mismo seguridad y paz. Y si nosotros hacemos como una reflexión de qué es lo que han hecho los países después, digamos, en momentos de posconflicto y posguerra, justamente quieren las políticas, la tendencia en las políticas es todo el tiempo mano dura, al siguiente sexenio mano durísima. Entonces, ¿cuál es la tendencia y por qué seguimos con esa idea si históricamente ya se ha demostrado que es algo que no sirve y sigue reproduciendo la violencia en nuestros países? Entonces creo que es importante añadir esa parte dentro de nuestra reflexión. Vamos a continuar aquí en Unívoros con este tema que nos parece fundamental, pero antes de ello yo quisiera compartir con ustedes y compartir con el público que nos escucha, porque al final este es un programa
pues, que construye la esperanza, es un programa abierto a la utopía y quiere ser un programa lleno de vida. Por ello, inventamos desde hace un rato con mi amigo Sajib Ramírez una sección que se llama La Música Emergente en Unívoros. Entonces, bueno, vamos a escuchar algo de la música emergente y continuamos. En Unívoros nos gusta romper con los formatos, innovar, experimentar. En esta ocasión quiero presentarles una nueva sección, la cual explora la música emergente, además de que se encuentra abierto para que todos aquellos que tengan un proyecto musical puedan compartirlo con la audiencia. Sin más, demos la bienvenida a Fernando Medina Ictus. Es un honor cantar para ustedes. La canción con la que voy a iniciar se llama Memoria. Es una canción que escribí justamente para que tengamos siempre presente que en este país han ocurrido cosas lamentables, desapariciones forzadas, muertes injustificadas y sobre todo el dolor de no saber dónde están todos esos y todas esas que sus seres amados les buscan. Y duele la historia, y duele la memoria. Un joven estudiante cae al piso mal herido, y 100 uniformados vitorean lo acontecido. Una mujer gritó en Chihuahua, ¿dónde está mi hija? Y una bala la cayó frente al Palacio de Justicia. Un hombre cara a cara con el jefe del Estado exigió seguridad y murió como su hijo asesinado. ¡Qué ironía! Que este dolor allá arriba lo conviertas en promesas incumplidas. ¡Qué vergüenza! Tu estupidez, crees tus hilos invisibles, marioneta con insignias, obediencia, traición, mentira, es tu pago a la avaricia, la sillita del poder. 3.500 perros asesinos entrenados atacaron a un desarmado atenco en la vigilia del amor. Estamos aprendiendo a organizar la rebeldía, uniendo nuestra fuerza ante el abuso y represión. Y pese a todo lo que digan tus discursos y mentiras, lucharemos sin descanso, construyendo algo mejor. Y en la geografía del mundo que soñamos no hay arriba, no cabrán ni tu familia, apoderados y pandillas, y toda esa maldad convertida quedará en un polvo despreciable que la historia ha de borrar. Hoy la dignidad ha salido a sembrar esperanza y alegría, rebeldías del amor. Alcemos nuestra voz como un temible tambor, que tiemblen los infames del gobierno ante el clamor. Libertad a los presos por luchar, paz, justicia y dignidad. Vivos los llevaron, vivos los queremos. De regreso a casa, nuestras hijas volverán. Hoy la dignidad ha salido a sembrar esperanza y alegría, rebeldías del amor. Alcemos nuestra voz como un temible tambor, que tiemblen los infames del gobierno ante el clamor. Libertad a los presos por luchar, paz, justicia y dignidad. Vivos lo llevaron,
vivos los queremos. De regreso a casa, nuestras hijas volverán. La conciencia que camina las montañas y la vida va esperando cada día el amor del día a día. La conciencia que camina las montañas y la vida va sembrando de esperanza nuestra historia día a día. Día a día, día, día a día, día, día a día, día, día a día, día.